Estamos en el panel de datos y transporte sustentable. Para esta ocasión elegimos armar una presentación de casos. Vamos a recorrer cinco personas que les van a presentar el trabajo que hacen en sus respectivas compañías, tanto desde organismos públicos, empresas como organizaciones, y les van a contar distintos casos en donde han trabajado con el uso de datos abiertos como recurso, como herramienta o como disparador de innovación en movilidad sustentable. Vamos a ver trabajo en relación al uso de la bicicleta, en relación a peatones, a transporte público y también transporte de carretera. Mi nombre es Matías Calwill, mi proyecto se llama Bike Storming, pero vamos a dejar eso para el final. Vamos a empezar con Casey Climbs de Gale Architects. Bueno, ahora sí, como les decía, vamos a empezar con Casey Climbs de Gale Architects, que les va a contar el trabajo que hacen desde este estudio de urbanismo que quizás algunos conocen por el tema de movilidad y espacio público. No hay traducción simultánea, ¿no? Yo voy a estar traduciéndolo a Casey, que habla inglés, así que bueno, empecemos por ahí. Casey. Hola. Okay. Hello. I apologize for my English, but thank you, Matthias, and thank you to the organizers for having me here. This is my first time in Mexico City. It's very exciting. As the in-house data guy for a company mostly comprised of architects and designers, I don't actually get to leave my computer that much, so the air is nice. I work for a Copenhagen-based firm called Gale Architects. We recently opened a new office in San Francisco, where I'm currently based now. And our mission as a company is rather humble. We want to make cities for people. We don't think this is a particularly radical idea, but the idea for us... Are we all right? Should I speak closer? We want to prioritize human life in cities over vehicles, over the other powers that have been for quite some time. Entonces, Casey trabaja para Gale Architects, es una compañía basada en Copenhague. ¿Me escuchan? Sí. Ok, entonces hay traducción. Fantástico. Más Casey para hablar. Let's go. Thank you, Matthias. So the way that urban development has happened over the last century, more or less, has been primarily focused on buildings. We think of what will the building look like, where will it be, and then perhaps after that we consider the space between them, and then lastly perhaps some consideration is given to life. We aim at Gale Architects to flip that around. We focus on life first. We ask what kind of way do we want to live in this space? How can the space support that? And then lastly, focus on buildings. We don't inherently know what is best for people. And in fact, the last thing we want to do is impose some sort of idea on people in public space, because that's actually how we got into the mess of urban affairs that we're in currently. Let me know when I should stop. Yeah? Okay. I'm not used to having a translator, excuse me. So our work is actually born of decades of research, primarily by Professor Jan Gehl, co-founder of Gale Architects, who has studied the interaction between human behavior and physical spaces of cities. So from that, we know that people enjoy lingering in human-scale environments that have activities for them to engage in, that have opportunities to share a coffee or a beer, that have noise levels that are low enough to carry a conversation over. They prefer to walk down streets with tightly packed facades that are more or less transparent and allow for a wide range of experiences along the way. And lastly, we know that people, if given adequate infrastructure, will actually bicycle in cities. And none of this is rocket science, but understanding the nuance of these interactions helps us to develop and design cities in this way. Recently, we've been working more and more in Latin American cities, such as Mar del Plata in Argentina, Asunción, Paraguay, and Jalapa here in Mexico.
This has been a really thrilling experience because of the rich public life that's inherent in the culture of Latin American cities. There's such a tradition of public life here to capitalize on and build off of. But the way that we've designed cities over the last century has created barriers in that. Should I let you? Okay. You're good, man. This has been, when we're invited to work in a city, either with a developer or the municipality itself, perhaps an NGO, we deploy a series of methodologies that we've called the Public Space, Public Life Survey. And in doing this, we try to understand how people interact with public space. So we want to know, in public spaces, what is the volume of pedestrians or cyclists on a given street? How does that volume fluctuate throughout the day? How does that volume of pedestrians or cyclists interact with the number of vehicular traffic? We want to understand, the relationship between the quality of space for pedestrians and cyclists and how that influences behavior. We also study demographics in public space. We want to know who is using the space. We want to know if particular age or gender groups are actually being barred from public space in particular ways. I'll wrap this, and stationary activity as well, which is what are people doing in public space? That is, what kind of activities are they engaged in? Are they people throughout the day? Are they biking through the space? Are they children playing, engaged in cultural, physical, commercial activities? What kind of life is happening? So we collect this data throughout the day, throughout the weeks, throughout the seasons, and compare across cities and spaces. Entonces, al final de cada presentación vamos a hacer una pregunta al expositor y a Casey le queremos preguntar cómo ellos ven la interdependencia entre el uso del espacio público, la caminabilidad de la ciudad y el uso de la bicicleta, ya que lo trabajan en conjunto. So we wanted to ask you, we have a question for you, absolutely. Which is how do you guys at Gel Architects, if you could explain about how do you work integrating public life, walkability, and bicycle mobility, and like how you use data combining the three things to improve each of them. Sure, absolutely. So. Access to public space is the first step in having a lively public space. And we found that people will actually go where people are, either to people watch or men checking women out. So there are all sorts of symphonies of human life that occur. But the first step is actually being able to get to the spaces. So for example, Moscow, Russia, a large-scale public space, public life survey that we recently carried out, found that in the public spaces, despite the fact that there was a really prevalent amount of citizens in the area around the age of 65 or older, there were none in public spaces. Some qualitative research indicated that this was because they could not access the space. The streets were way too wide, vehicle volumes were too fast, and the crosswalks were simply too short for the elderly to access these spaces. So mobility is step one, and as soon as you can have freedom of mobility in public spaces, freedom of mobility in the streets of the city, the kind of human activity that can flourish it becomes very apparent. There's a latent demand in cities, and we found this in a number of our projects. New York City is another project recently. In 2007, we partnered with the Department of Transportation to basically revision Times Square, as well as Herald Square and other spaces along Broadway. And this led to pilot projects that involved cycle lanes, physically separated cycle lanes, which I've been impressed by here in Mexico City, by the way, as well as public spaces along the way. So to create a network of public spaces that allows human mobility between them is a crucial component in how public life can come about in cities. Bueno, me parecía muy importante arrancar con Gel Architects y esta mirada amplia que ellos tienen sobre la ciudad y la movilidad, además de
amplia trayectoria en el tema. Y ahora vamos a seguir con Alex Barth de Mapbox, que además Mapbox está involucradísimo en la comunidad y en el trabajo de OpenStreetMaps. Y vamos a escuchar algunos casos sobre el uso de OpenStreetMaps como plataforma de datos, como hub de datos para la creación de servicios, tecnología, aplicaciones para la movilidad urbana. Alex. Gracias, Mati. Si han visto el panel de mapeo abierto, tengo 2 diapositivas que son los mismos, todo el resto es diferente, ¿ok? Bueno, hablamos de OpenStreetMap. OpenStreetMap es esta Wikipedia de mapa en tú te puedes meter, crear una cuenta y empezar a mapear y compartir tu entorno en un mapa mundial. Y más que nada, OpenStreetMap es una comunidad alrededor de esta plataforma de datos abiertos con una variedad de actores que contribuyen a OpenStreetMap y están haciendo este mapa tremendamente detallado y actualizado como en cada minuto. Pero lo más importante para esta charla aquí y para este público aquí es que OpenStreetMap está listo para tránsito, está listo para la movilidad, it's transit enabled. En OpenStreetMap tú puedes mapear ciclovías, puedes mapear cruces de peatonales, puedes mapear restricciones de doblar, puedes mapear límites de velocidad, puedes mapear paradas de autobuses, puedes mapear rutas de autobuses, metros, aeropuertos, ya tienen la idea, ¿no? Y eso es ahí disponible para todo el mundo en una plataforma completamente abierta. Y es algo, puede parecer como algo bastante simple, pero lo que pasa es que eso es como trabajando en la planeación de tránsito y de tráfico, siempre como mucho trabajo de realmente como sacar todos estos datos al principio de un proyecto. Ahora con OpenStreetMap eso se ha hecho mucho más fácil. Lo que quiero hacer ahora es compartir unos ejemplos en que se ha utilizado OpenStreetMap para mejorar la movilidad de ciudadanos. Primero, a este proyecto que me gusta mucho, que es de Copenhagen. Bueno, quizás tú lo conoces, ¿no? Es iBike Copenhagen. Es un mobile app. Aquí tengo la página de web. Lo que hicieron ellos es que mapearon en OpenStreetMap toda la infraestructura de ciclovías y de bicicletas de Copenhagen y ahora ofrecen este app de navegación para bicicletas aquí en la red. Toda la información que ellos están ahí ofreciendo a sus usuarios está manejado en OpenStreetMap y no solamente se ahorraron el trabajo ahorraron la infraestructura para manejar estos datos, pero también pueden trabajar con la comunidad y también recibir sus mejoramientos del mapa. Otro es Scoot Networks, con quienes hemos trabajado nosotros en Washington, D.C. Nosotros, Mapbox, hemos trabajado con Scoot Networks. Scoot Networks es un ride-sharing program. Puedes compartir scooters, motocicletas eléctricas. En San Francisco lo puedes meter en un mapa en que tú reservas un scooter y luego el mapa tiene como una forma de navegar a través de San Francisco y toda esta navegación está construida encima de OpenStreetMap, utilizando datos de OpenStreetMap y hicimos cosas padres como evitar las colinas de San Francisco o evitar como los carriles del tranvía.
un proyecto aquí de México DF que ha hecho el CIMOVI es, ellos desde hace poco con la ayuda del Banco Mundial han abierto un feed de GTFS ofreciendo los datos de tránsito de Mexico City. Ahora, conjunto a los datos que tienen en OpenStreetMap de Mexico City, pueden empezar a planear, por ejemplo, aquí en este ejemplo, de las rutas de autobuses y de las tablas, los schedules para los autobuses. O pueden hacer análisis predictiva sobre cómo se cambiaría México DF si cambiaríamos algunas rutas de los autobuses. Y últimamente un proyecto que me gusta mucho personalmente se llama Wheelmap, y ellos ofrecen un servicio también de móvil que te da información de cuán accesible un sitio es para un usuario de una silla de rueda. Ahí pues te metes en Wheelmap y sacas la información de un sitio en que tú puedes entrar con una rueda de sillas o no, y si no encuentras la información lo puedes añadir. Y lo que hacen ellos es que no tienen como toda esta infraestructura para capturar estos datos, sino utilizan OpenStreetMap para guardar estos datos. En OpenStreetMap solamente ofrecen como una interfaz alternativa a sus usuarios. Ya estamos listos. Ahí va, ahora tenemos, ¿no? Bueno, Alex, muchas gracias. Tenemos una pregunta para vos también, que es, acá estamos en un ámbito en donde hay mucha gente que trabaja en organismos públicos y los organismos públicos son grandes, digamos, tanto productores como guardianes de datos a veces, y en este proceso de apertura me gustaría escuchar de tu parte cuáles identificás que son los desafíos para lograr que más organismos públicos se vuelvan contribuidores del proyecto OpenStreetMaps. Para realmente sacar el provecho de OpenStreetMap, hay que trabajar con OpenStreetMap directamente. Yo pienso con la oportunidad más grande de involucrar jugadores oficiales como gobiernos es de empezar a considerar OpenStreetMap como un sitio en que puedes encontrar tu ciudadano, ¿no? Muchas veces hoy en día cuando estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de publicar datos abiertos, y siempre cae como esta pregunta: ¿cómo vamos a sacar el provecho que ahora estos datos están ahí afuera? ¿Cómo vamos a sacar como este feedback de nuestros ciudadanos? Y OpenStreetMap provee justamente esto. Es un sitio en donde tú puedes compartir datos y también puedes recibir como el feedback y las contribuciones de tus ciudadanos. Yo creo que eso es una oportunidad ahí. Pero también, de hecho, eso es un tema más grande. Bueno, ahora vamos a recibir a Abel del Banco Mundial, que nos va a contar sobre el trabajo que están haciendo en distintas ciudades de Latinoamérica con datos y transporte sustentable. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero comentarles que el Banco Mundial está trabajando en varios temas asociados a la movilidad, sobre todo temas relacionados a la inversión en transporte público para mejorar los tiempos de viaje y en general la experiencia de viaje. Lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que el uso de la tecnología y de los datos permite no solamente mejorar la experiencia de viaje de cualquier usuario, sino también lo que nos permite es mejorar los sistemas o la eficiencia de los sistemas de transporte público. Y en ese sentido el Banco Mundial ha venido trabajando en 3 líneas principalmente. Una de ellas es lo que sería una estrategia o un pilar que se refiere a todas las estrategias centradas en los usuarios o en la gente. Una estrategia que va hacia gobierno inteligente
y otro pilar o estrategia que va hacia gobierno como una plataforma. Si nosotros nos enfocamos en lo que es gobierno, en la estrategia de centrado al usuario, tenemos varios casos. Aquí ya hablaron un poco sobre el caso del trabajo que estamos haciendo y que hicimos sobre todo el año pasado con la Secretaría de Movilidad, ahora antes la Secretaría de Transporte y Vialidad, en donde lo que hicimos fue tener el formato GTFS de datos abiertos de todos los sistemas de transporte público formales. Hablamos de Metro, el sistema Metrobús, el de la red de transportes de pasajeros y también del sistema informal. El sistema informal aún se sigue trabajando, se sigue limpiando los datos, pero con esta información y poder integrar toda la información, incluidos la de Ecobici, se pudieron realizar lo que serían los llamados trip planners, en donde la gente puede saber a qué distancia está una estación de metro o a qué distancia está una parada de algún tipo de transporte público. También tenemos con el uso de los GPS, ese es un trabajo que el Banco Mundial ha venido apoyando en Río de Janeiro. Lo que hacemos es información en tiempo real para que el usuario sepa a qué horas va a pasar el transporte público y él pueda tener un cálculo de a qué hora salir de su casa para llegar a la esquina y tomar el transporte público. Otro de los casos que tenemos en Lima, por ejemplo, está más asociado hacia tratar de que la gente diga cómo es la experiencia de viaje, cómo es su sistema de transporte público y crear una plataforma de quejas para que la ciudad pueda tomar acciones al respecto. En el caso de Sao Paulo, el Banco Mundial ha venido apoyando lo que es todas las estrategias estas de hackathon para el desarrollo de planificadores de viaje también, para que la gente pueda saber a qué horas o dónde tomar su transporte público. Cuando hablamos de gobierno inteligente, que es la otra estrategia, hablamos de varios temas y uno de ellos tiene que ver con el tema de accesibilidad. Por ejemplo, en Argentina, y ese es un trabajo que también estamos haciendo en la Ciudad de México, es, por ejemplo, una persona puede saber a qué distancia o en una distancia de 1 hora, por ejemplo, de tiempo de viaje, dependiendo de los modos de transporte que existe, cuántos empleos puede tener a su alrededor y cuántos servicios puede tener a su acceso. También trabajamos en esto es para el caso de Sao Paulo, que sirve para las autoridades de transporte para saber si el sistema de transporte está siendo eficiente o no. Con esto lo que hacemos es evaluar si el transporte público ha llegado a tiempo o no ha llegado a tiempo, en cuánto tiempo y cuáles son las medidas que debe de hacer la autoridad para mejorar la operación y a su vez esto se traduce en una mejor experiencia de viaje. Finalmente, en gobierno como plataforma, que esta es la base de todo, es trabajar con los gobiernos y apoyarlos para crear las plataformas y los protocolos para que toda la información que se genere dentro del gobierno pueda ser utilizada en una sola plataforma, en una sola aplicación y con esto se pueda mejorar todos los servicios que pueden tener los gobiernos. Te quería preguntar en el proceso de desarrollo de estos proyectos, ¿cuál considerás que fue más grande, si el desafío humano, institucional, político o el tecnológico? ¿Cuál fue la experiencia de ustedes con ello? Pensando, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es el que tenemos más cercano, realmente creo que el político, el institucional es mucho más complicado que el tecnológico muchas veces. Y nada más para darle un ejemplo, el caso de los microbuses. Los microbuses es un transporte que es poco regulado, ustedes lo conocen, y por ejemplo, para darles una idea, la Ciudad de México debe tener como unas 1.500 rutas. Cuando uno trata de obtener información sobre estas rutas es un reto, pero después lo que toca es validar esa información con las autoridades, porque lo que tenemos que tener cuidado es de que a las autoridades, al poner esta información disponible, pueden estar legitimizando algún cambio de ruta y demás, y esto siempre va a ser un reto. Desde nuestra perspectiva siempre tratamos de cuidar el tema institucional y por eso creemos que es uno de los mayores retos. Muchas gracias. Que nos va a contar sobre un caso de tecnología, datos abiertos y transporte en el que están trabajando. Si la cámara me acompaña, hacemos el cambio. Y bueno, ya le damos la bienvenida a Ignacio, que se va a ir presentando. Gracias, pues muy buenas tardes a todos. Hay algo que nos causa mucha emoción, porque dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estamos muy entusiasmados con el proyecto de datos abiertos.
Es la primera vez que existe una plataforma con lineamientos claros y con un esfuerzo directamente desde Presidencia que hace que las diferentes secretarías tomemos cartas en el asunto y nos sumemos en este esfuerzo. Lo que voy a platicar hoy es parte de ese esfuerzo y ustedes van a ver incluso el potencial que tiene ese esfuerzo para todos los que están aquí sentados y para todos los que van a estar utilizando esta información en el futuro cercano. Quiero comentarles que dentro de ese entusiasmo, la Secretaría pues, empezó a participar dentro de el programa de datos GovMX. También somos pues, prácticamente ejecutores de 3 proyectos, de 3 compromisos de datos abiertos que el gobierno de la Presidencia hizo con la Alianza de Gobierno Abierto. Y por otro lado tenemos un reto MX que tiene que ver con la mejora de la aplicación que les voy a mostrar o que les voy a platicar, porque esta es una aplicación que tiene que ver con las carreteras federales. ¿Cuántos de ustedes han viajado en carretera? Pues todos, ¿no? Y siguen viajando en carretera. Ahora, cada vez que las ciudades empiezan a crecer, pues las carreteras parecen ya caminos, pero en general, pues estamos caminando sobre esas carreteras constantemente. Lo que hizo la Secretaría es revisar y priorizar cuáles son los proyectos de datos abiertos que tiene en el portafolio. Y uno de los datos más importantes que tiene son las carreteras, es la red carretera federal. Por ahí se mueven millones de ciudadanos. Y una de las aplicaciones justamente que estaba hace mucho tiempo desarrollada se llamaba Traza tu Ruta. Y lo que hicimos es abrirla a los ciudadanos desde el nombre. Quisimos cambiarle el nombre y ahora se llama Mapir. Mapir se llama por mapa, por app de aplicación, ir de un punto a otro. Prácticamente, y eso lo ganó una persona después de un concurso de 400 propuestas de nombre. Después, lo que hicimos es desarrollar esa aplicación con toda la funcionalidad y potencialidad al futuro. Es decir, el desarrollo de esa aplicación no nada más queda con lo que se ve aquí. Esta aplicación, si por ahí me permiten trazar la ruta del DF a La Paz, por favor. Y se van a dar cuenta cómo esta es una aplicación incluso que pueden ustedes bajar en iOS, en Android, si se conectan a www.sct.gov.mx, ahí está esa aplicación y puede ser ya de uso para ustedes. Esta es una aplicación que no nada más contiene información de carreteras, también contiene información de otras dependencias que tienen que ver con las carreteras. Por ejemplo, las gasolineras. Por ejemplo, los centros de salud más cercanos a las carreteras. Por ejemplo, museos o sitios de interés turístico que están cerca de las carreteras. El alcance de esta aplicación es carreteras, no es más otra cosa, pero lo que hace es usar la información de otras dependencias del gobierno federal para poder dar más información y potenciar la información de ahí. Incluso también tiene clima. Bueno, ahí ustedes se dan cuenta, no voy a platicar de la funcionalidad, pero lo que hace esta aplicación es define 2 rutas. La ruta primaria, que es la ruta más rápida, obviamente con más costo, porque es la que usa la mayor cantidad de autopistas. La segunda ruta, que es la de abajo, es la ruta opcional. Es una ruta que tiene menos costo, pero tiene más tiempo. Si ustedes se dan cuenta, quizás no se nota muy bien en este tipo de pantallas, pero la ruta de arriba es la más eficiente, llegas en 22 horas aproximadamente del Distrito Federal hasta La Paz. Ustedes se dan cuenta la cantidad de kilómetros que hay por ahí. Es una carretera increíble, una autopista increíble por todo el Pacífico, pero alguien se ha de haber dado cuenta de algo, cruza el mar. ¿Por qué cruza el mar? ¿Habrá carretera ahí? No, es que es multimodal. Está usando un transbordador, un ferry, que puede uno usar y paga también una caseta. El costo del ferry está integrado en la ruta de arriba. En la ruta de abajo es una ruta de menos costo, pero es mucho más tardada. Lo que hace esta aplicación es justamente dar opciones. Cuando existen, por ejemplo, accidentes o mantenimientos en las carreteras, permite entonces notificar a todos aquellos que van a viajar, dependiendo de las rutas, de en dónde esté afectando ese accidente o ese mantenimiento, y la ruta entonces hace que pueda uno utilizar una segunda ruta opcional para evadir el obstáculo, el mantenimiento o el accidente. Esta es una aplicación que tiene un potencial enorme, en el sentido de que no nada más es para uso de los ciudadanos que utilizan las carreteras para transportarse de un lado a otro,
sino también puede ser utilizado de manera logística. Esta no es una aplicación logística, pero los datos, la red carretera federal, el costo de las casetas, que si ustedes buscan en Google, y me dará mucho gusto, ahí hay una liga de comentarios, bájenla y pruébenla contra Google. Prueben qué tan buena es la cartografía mexicana, la cartografía que hemos desarrollado con el INEGI, en conjunto con el Instituto Mexicano del Transporte, el INEGI y la Secretaría de Comunicaciones. Generamos una cartografía extraordinaria y la razón no es otra más que somos los dueños de la propiedad de los datos. Ahí está el dato oficial y tenemos la responsabilidad de ser los mejores en tener la mejor cartografía nacional. Y ustedes se van a dar cuenta cómo hay una serie de rutas, cuando ustedes prueban esta aplicación, que hay rutas que otras aplicaciones no las rutean de manera correcta porque no tienen la información de los libramientos que se han hecho, de los puentes que se han hecho, de toda la obra que se está construyendo y se está liberando. Por otro lado, el costo de las casetas, ese también es un costo importantísimo, porque el costo de las casetas te permite poder hacer cierta logística, no toda, como lo repito, no es una aplicación de logística, pero sí es una aplicación que te da una visibilidad de por dónde puedes ir, transportar cierto tipo de materiales o transportar camiones mucho más pesados o de más ejes o de más peso. Entonces, cuando ustedes bajen esta aplicación, se van a dar cuenta que también tiene un potencial de hacer viajes, no lo tiene ahorita, pero el potencial que ustedes van a ver en 2015 es instruir viajes con autobuses y con aviones. Es decir, tú vas a poder hacer un viaje multimodal. Y eso es parte de la información que hoy ya tenemos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero que tenemos que ir dosificando. Parte del esfuerzo que estamos haciendo en la Secretaría no es abrir los datos al 100%, sino entender qué es lo que necesita el ciudadano y cómo lo necesita. Cuando ustedes entren en esta aplicación, en la página, en el homepage de la Secretaría de Comunicaciones, se van a dar cuenta que es una aplicación que dice beta. Y hoy está probándose y se prueba gracias a ustedes, la retroalimentación de todos ustedes. Y lo que queremos justamente es entender qué es lo que necesitan las personas con respecto a la movilidad. Pero lo más importante de este aplicativo es que no nada más puede hacer ruteo sobre el territorio nacional, también puede hacer ruteo sobre Canadá y Estados Unidos y próximamente lo puede hacer en Mesoamérica. Es decir, cualquiera va a poder hacer un viaje desde el Distrito Federal o desde cualquier ciudad de la República Mexicana, hacerlo hacia el norte y hacia Centroamérica. Y ese es otro de los valores importantes, los pasos fronterizos, que muchas veces también no se tienen claros, cuál es el tiempo de paso en temporada alta, por ejemplo, qué sucede con transportes pesados en los pasos fronterizos. También es una aplicación que va a permitir ver eso. Otra de las cosas que tenemos, que no se ha puesto en esta versión, pero se va a poner en los siguientes meses, después de esta fase beta, es entender dónde hay señal inalámbrica, cómo está la señal, la cobertura de la señal celular a lo largo de las carreteras. Y eso es por seguridad. Eso también va a reflejarse en las capas de información que están ahí en un cuadrito que está del lado derecho superior. Ahí ustedes pueden desplegar todas las capas de información que pueden hacer uso dentro de las carreteras. Otra parte importantísima de esta aplicación Mapir es que es una aplicación que da todo el insumo, todos los datos abiertos para aquellas empresas de logística, como ya lo había comentado. Hay empresas que necesitan determinar muchas veces, en lugar de mandar uno o dos camiones pesados a través de la red carretera federal, lo pueden mandar uno solo a través de ciertas combinación de carreteras dependiendo del monto de las casetas. Otro potencial importante, estamos hablando de las redes federales, las redes carreteras federales, pero hay otra que tiene que ver con la red estatal de carreteras y la red municipal de carreteras, que esas todavía no están aquí, y ese es otro potencial importante. Es decir, el transporte del transporte local o el transporte interestatal es un tipo de transporte que también tiene un nicho de negocio para muchas empresas y que también este aplicativo puede ser utilizado para ello. Y eso, ¿cómo se logra? A través del crowdsourcing de la información.
Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Evidentemente es una aplicación que ha sido, estoy seguro, un desarrollo de alta complejidad, no solo en la producción de la aplicación, sino la producción de los datos, que esos datos estén disponibles. Y ya que estamos en un contexto de apertura de datos y de movilidad sustentable, me gustaría saber cómo te imaginás que estos datos lleguen a la ciudadanía para poder ser reutilizados, que evidentemente tienen gran valor y ha sido un gran trabajo del Estado mexicano el producirlos y mejorarlos. Me gustaría saber, mirando hacia el futuro, ¿en qué momento te imaginás que esta información va a estar abierta, disponible para su reutilización? Bueno, me encanta esa pregunta porque el tema de la red carretera federal es un conjunto de datos que está totalmente listo para ser compartido en OpenStreetMaps. Hay un conjunto de datos que tienen que ser trabajados a través de un proceso seguro de datos. Es decir, nosotros podríamos compartir el costo de las casetas, pero tenemos que ser muy cuidadosos de que si alguien allá afuera utiliza el costo de las casetas y alguien los cambia o alguien utiliza mal el costo de las casetas, debe de haber un referente totalmente oficial del costo de esas casetas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en implementar procesos seguros de datos que permitan dar esa interoperabilidad entre las diferentes plataformas. Al menos por ahora lo que vemos es compartir la red carretera federal en OpenStreetMaps y los datos de las casetas y otros más, el tema de accidentes, etcétera, deberían de ser un insumo para OpenStreetMaps y no dentro de OpenStreetMaps. Buenísimo, muchísimas gracias. Volvemos acá. Bueno, me suscribiría al newsletter para enterarme cuando los datos estén disponibles para la ciudadanía. La verdad que este era un tema central del panel, es parte del motivo por el cual organizamos el panel con estos expositores y tiene que ver con identificar cuáles son los desafíos institucionales, humanos, políticos, pero también los desafíos tecnológicos. Y para eso tenemos a nuestro último expositor, que es Jonathan González, de ITDP México. Si alguna persona acá trabaja en transporte, en movilidad, obviamente conoce ITDP. Es una ONG, una de las dos grandes ONGs de movilidad sustentable que existen hoy en el planeta. Y bueno, invitamos a la persona más técnica del gran equipo que tiene hoy ITDP México. Yo los conozco, digamos, por su prolífico trabajo hace algunos años. Y para ir cerrando el panel, queríamos traer una mirada técnica sobre, más allá de la apertura y disponibilidad de datos, empezar a hablar un poco de calidad y de cómo, digamos, una vez que esos datos están disponibles, cuán utilizables son, ¿no? Porque no alcanza con que estén al alcance de la ciudadanía, o bueno, o una vez que están al alcance de la ciudadanía, quizás podemos pedir un poco más. Podemos pedir que estén publicados en un formato fácilmente reutilizable o por lo menos que en un contexto nacional puedan tener, digamos, utilidad en su conjunto. Así que, bueno, no va a ser exactamente un rant esto, pero Jonathan les va a contar algunos de los desafíos que se ha encontrado con el trabajo en datos de transporte en el Estado mexicano. Adelante, Jonathan. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me gustaría iniciar diciendo que en México cada vez más hay datos abiertos de transporte para la movilidad sustentable, pero últimamente, por ejemplo, en el Distrito Federal ha habido mayor cantidad de apertura de datos de parte del gobierno que en otras entidades federativas. Nosotros como ITDP queremos analizar esa información y darle más valor del que ya tiene. No solo por estar en línea, por ejemplo, ya tiene valor una base de datos, sino que creemos que al utilizarla, al manejarla, le podemos sacar todavía mucha más información y generar más valor. Creemos que, por ejemplo, el Laboratorio para la Ciudad
la CETRAVI y otras organizaciones hacen un gran esfuerzo abriendo sus bases de datos que nosotros podemos utilizar, pero por ejemplo, la planeación y a la hora de planear, por ejemplo, rutas de transporte que nosotros utilizamos para modelar la demanda, nos encontramos con que no hay tanta información y la información disponible está todavía en formatos no interoperables. Por ejemplo, bases de datos que las descarga uno en PDF y las tenemos que digitalizar en Excel todavía. También, por ejemplo, una vez me tocó que buscando la demanda de metro en hora pico, uno se encuentra con las solicitudes que le hacen a la transparencia del metro y, no sé, le preguntan muchísimas cosas como si hay fantasmas en el metro. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la información disponible y a partir de ahí seleccionarla para poder utilizarla bajo nuestro objetivo. Me gustaría compartirles a ustedes la última página que hicimos a partir de los datos abiertos, que utiliza la información de CETRAVI, de ubicación de transporte público, INEGI, con población y empleo, y también la base de datos de Ecobici. Bueno, creo que... Bueno, la importancia de la página o de la visualización es que generamos información a través del análisis de toda la información disponible, pero como les decía, aún estamos dando el primer paso hacia un gobierno abierto que de verdad tenga información digerible para la toma de decisiones a nivel metropolitano, por ejemplo. Buenísimo, gracias Internet. De repente, la próxima, a ver si puedes aparecer. Pero bueno, nada, entonces tenía una pregunta para compartir con vos, Jonathan, que es, ¿cuál es para vos la situación deseada en términos de la información con la que te vas a encontrar, con la que te gustaría encontrarte desde tu organización al poder trabajar con datos abiertos en transporte? Pues básicamente lo que las personas buscan al indagar en las bases de datos de transporte, no solamente de población, sino también de transporte, es algo interoperable para cualquier analista de datos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos bases de datos de OpenStreetMaps, colgamos en Mapbox, pero creemos que el gobierno todavía tiene potencial para crear un sitio como laboratorio para la ciudad, pero a nivel nacional, en el que haya información disponible y ya muy fácil de utilizar para prácticamente cualquiera. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, para terminar me gustaría compartirles el trabajo que estoy haciendo hace unos años. También este hilo con las presentaciones que armamos, creo que necesitaba mostrar algún caso de, digamos, que conecte este tema de movilidad sustentable, transformación de las ciudades y, bueno, un producto que pueda estar disponible para cualquier persona. Eso es lo que estamos tratando de hacer con Bikestorming, que es esta aplicación móvil, una aplicación móvil para aumentar el uso de la bicicleta en cualquier ciudad del mundo.
y funciona más o menos así. Vamos directamente a las pantallas. Te ofrece la información que necesitas para moverte en la ciudad, como ciclovías, estaciones de bicis públicas, puntos Wi-Fi, que hoy son algo que aporta la experiencia ciudadana. Y también, digamos, no tiene solo una definición genérica de esa información, sino que se trabaja con comunidades locales para identificar cuál es la información más relevante para cada comunidad. Y tiene la particularidad de que puede ser implementada en cualquier ciudad del mundo muy rápido. Este es el atlas de la aplicación, en donde a medida que vamos agregando ciudades están disponibles para abrirse. Estos animalitos son como unos guardianes de cada ciudad, pero bueno, eso es para otra presentación. Entonces, acá estamos viendo una ciudad que es Carmelo, una ciudad en la que estamos haciendo una experiencia piloto ahora. Digamos, el mapa que están viendo está rendereado con la tecnología de Mapbox y usa datos de OpenStreetMaps. Esto nos permite crear muy rápidamente, activar muy rápidamente la aplicación en cualquier lado. Y bueno, y acá ven un poco la interfaz de lo que es la activación y desactivación de capas. Y una cosa en la que estamos trabajando ahora, medio nueva, es que cuando yo digo ciclovía, nos imaginamos cosas relativamente parecidas. No es lo mismo una ciclovía en Buenos Aires que una en México, que una en Copenhague. Y también creemos que en este proceso de cambio que están viviendo las ciudades en incorporar infraestructura para bicis, es interesante que un ciudadano del DF pueda tener en la palma de su mano una imagen de cómo es pedalear en una calle para bicis o una ciclovía en Copenhague. Y bueno, para ir cerrando esto de la aplicación móvil, les quiero contar que ahora estamos trabajando en una ciudad como piloto para acompañar el proceso, ojalá, de transformación del uso de las calles que vamos a hacer trabajando con el gobierno local y con el sector privado. Y elegimos una ciudad muy pequeña para poder llevar de 0 a 100 este proceso de mapeo y bueno, y de colaboración con los ciudadanos. Les quiero dar un adelanto de algo que vamos a mostrar mañana con Mapas. Tenemos una sesión a las 10 de la mañana y ahí vamos a estar enfocados en no tanto la app móvil, sino en la tecnología que tuvimos que desarrollar para poder activar esta app de bicis en cualquier ciudad del mundo muy rápido. Y cuando digo muy rápido, me refiero a que hoy con esta aplicación CLI o bueno, de CLI, podemos en menos de 5 minutos poner a andar la app en cualquier ciudad que se les ocurra o que tengan esos 5 minutos para hacerlo. Ingresando algunos valores que te pide, creamos como unos robots, unos scrappers, que traen la información de distintos lugares, generan el GeoJSON, perdón que me pongo un poquito técnico, pero es la única forma de explicarlo, y básicamente muy rápido lo mandan a una aplicación, a Tilemill, y está automatizado el proceso de subida. Como la aplicación que hacemos, una de las versiones está hecha con Meteor.js, no sé si conocen, pero bueno, tiene como este paradigma de programación reactiva. Si vos tenés la aplicación en la mano, en el momento la ves aparecer frente a vos. Y lo otro que estamos haciendo, conectando con lo que se estuvo conversando antes, es tratar de hacer un intento humilde por tratar de arreglar un poco la complejidad de la taxonomía de OpenStreetMaps. Básicamente, nuestra situación ideal es que toda la información de la app esté disponible en OpenStreetMaps, pero bueno, para llegar ahí hay que trabajar un poco más. Estas dos últimas cosas van a ser lo que vamos a estar presentando mañana. Los invito a estar presentes. Y bueno, y para redondear lo que se estuvo conversando y el tema de los datos abiertos de la movilidad, yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Creo que la movilidad es uno de los grandes cambios que estamos viendo hoy en las ciudades, cambios acelerados, y que los datos abiertos son probablemente uno de los mejores aliados para generar la evidencia, los servicios y potencialmente las transformaciones que necesitamos para empezar a crear las ciudades en las que queremos vivir. Eso es todo. Muchas gracias.
No nos queda mucho tiempo, pero si alguien tiene una pregunta para cualquiera de los panelistas, 2 preguntas, ¿cuántas tenemos? 3, 4, 1 minuto, rapidísima la pregunta, dale, vamos. Buenas tardes, me llamo Miguel Ángel Cancino, soy estudiante de posgrado de la UNAM y estoy realizando una investigación de transporte. Yo quiero felicitar al panel y tengo una duda que necesito plantear para Jonathan González y también para Ignacio Funes, porque estoy trabajando con redes de transporte en la zona centro de la República Mexicana, pero no tengo tanto acceso a datos sobre flujos. O sea, sí entiendo que hay una información muy buena. Rápido que tenemos poco tiempo. Ajá, de datos de infraestructura, pero de flujos no sé si exista mayor información. De mercancías y de personas. ¿Te referís al DF o al estado? Al DF y la zona centro, o sea, donde se encuentran los estados del centro del país. Jonathan, ¿te gustaría responder? Quizás, ya que se... Pues, por ejemplo, no sé si te refieres un poco a la demanda, por ejemplo, del metro de la Ciudad de México. Nosotros, como tal, no hay en la página del metro no hay una sección de datos abiertos de demanda, por ejemplo. Lo que nosotros hicimos para estimarla es buscar en las solicitudes que todo el mundo le hace a través de transparencia al metro, buscar como por palabras clave flujos de demanda o hora pico. Entonces nos encontramos con que el metro sí le responde a veces la demanda estimada para cierta línea, pero como tal no hay una forma abierta de datos abiertos en la que uno puede buscar esa información. Otra es hacer modelos de transporte, pero lo más sencillo sería como buscar las bases de datos del metro. Gracias. Tenemos una más. Si es tirando a breve, mejor. Sí, muy rápido. Nada más para Ignacio, me hizo un poquito de ruido que dijeras que ustedes son dueños de los datos, ya que creo que son datos públicos. Pero mi pregunta, más allá de eso, ¿cómo le van a hacer para competir con Google Maps o con Waze, ¿no? Que claramente es la elección de preferencia de todo el mundo a la hora de hacer un viaje? Gracias. Qué bueno que haces la pregunta. El tema de los datos es la única diferencia de las aplicaciones de gobierno con respecto a las aplicaciones comerciales es que es información oficial. Esa es la única diferencia. A eso me refería con que el gobierno es el que está generando esa información. Es decir, los nuevos libramientos es el gobierno el que los autoriza, el que después de que están autorizados y están libres para poder pasar, los podemos subir a un mapa. Antes no podemos hacerlo. Es en ese sentido. Con respecto a se me fue ahorita la pregunta. De Google Maps. No queremos competir, al contrario, lo que queremos es complementar. Justamente cuando iniciamos el proyecto de Mapir, la pregunta era esa: oye, ¿vas a competir con Waze o te vas a parecer a Waze? Si no, la intención es que haya una manera de poder tener los datos abiertos, que la gente los pueda obtener y a partir de ello pueda visualizar lo que quiera. Pero de nuevo, el único valor de Mapir sobre otras aplicaciones similares es que es información oficial. Yo quisiera complementar la otra pregunta. Efectivamente, el tema de datos de mercancías, o sea, el flujo de mercancías en las carreteras, todavía no es un dato abierto. Lo que hicimos en la Secretaría es priorizar entre todos los datos que había, cuáles son los datos que estaban listos para que no pasaran por un proceso complejo de limpieza de datos y que pudieran ser organizados y subidos rápidamente. El tema de mercancías es un tema que sigue en el siguiente paquete de datasets y eso es algo que se va a subir en 2015. Las mercancías no aéreas, sino por vía terrestre. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero aquí están los panelistas para conversar luego de
lo que hayan presentado o de acceder a datos, de repente datasets interesantes para investigaciones o para crear cosas nuevas. Ojalá nos veamos en una próxima experiencia acá con más disponibilidad de datos, más aplicaciones y mejores ciudades. Gracias.